Right, perfect. Nada, pues un placer. Gracias por la invitación. Yo soy el doctor David Batón Cumulado, ortopeda. Me especializo en medicina deportiva y reemplazo también, que es reconstrucción de adultos. Nada, vamos a estar hablando básicamente hoy, ¿verdad? ¿Qué es ser un cirujano ortopeda? ¿Cuáles son las diferentes subespecialidades de ortopedia? En mi caso, pues yo voy a indagar un poquito más. Yo hice dos subespecialidades, que fue medicina deportiva y reconstrucción de adultos. Una idea de, ¿verdad? Del pathway o el camino académico que requiere esto, ¿verdad? Para que tengan de referencia algunos consejos ¿verdad? En universidad, medicina, ortopedia, que yo pienso que pues, pueden ayudar y después una conclusión general. So, ¿qué es básicamente el ortopeda? Pues mira, el ortopeda, una de las preguntas primeras básicas, hay veces que se confunden, pero todos los ortopedas son cirujanos. La realidad es que el entrenamiento de ortopedia siempre envuelve la parte quirúrgica. Hay algunos cirujanos que a veces con el tiempo pues paran de operar y simplemente son ortopedas y ya no son cirujanos, o sea, ya no están operando ya, pero por lo general un ortopeda es un cirujano ortopeda. ¿En qué se especializa el ortopeda? Pues en el sistema musculoesquelético. Y básicamente trabajamos lo que son lesiones en huesos, la coyuntura como tal, los músculos, los ligamentos y los tendones. Eso también, eso envuelve esencialmente lesión de, ¿verdad? Manejo de lesiones, deformidades que también a veces están asociadas también como artritis y cambios degenerativos que también, por ejemplo, es la misma artritis como tal. Nosotros, ¿verdad? Cuando evaluamos un paciente, pues damos recomendaciones quirúrgicas y no quirúrgicas también. Y esto pueden ser cosas como reemplazos de rodilla, cadera, reconstrucción o reparación de ligamentos. ¿Cuál es la meta del ortopeda? Pues mira, esencialmente evaluar esa coyuntura o esa queja musculoesquelética que tiene y, ¿verdad? Como sea manejo quirúrgico o no quirúrgico, pues que tú puedas mejorar tu movilidad, disminuir el dolor y mejorar tu calidad de vida. Este, es importante en medicina, y ya ustedes lo han visto también hasta en la misma universidad, probablemente algunos de los estudiantes, pero el trabajo colaborativo, ¿verdad? O sea, medicine is a team sport. Y nada, hay que trabajar con terapistas físicos, con fisiatras, con todo este tipo de cosas. Usualmente yo evalúo y recomendaciones y manejo, pero después vamos más allá. Vamos al fisiatra, vamos al terapista físico, para cuando son situaciones de manejo operatoria o no operatoria. Eh, Ortopedia tiene muchas subespecialidades. Hay algunos niches que como yo digo, que son, maybe hay una o dos subespecialidades por ejemplo, en Estados Unidos que se ofrecen, no son como de lo común, pero estas que yo mencioné, aunque voy a mencionar ahora, son básicamente las subespecialidades más comunes de ortopedia, ¿verdad? Después que tú hagas ortopedia, pues tú te puedes subespecializar más aún. La primera que menciono es reconstrucción de adultos. Yo usualmente no, o sea, me promociono como reconstrucción de adulto, pero a veces le digo más al paciente, pues más sencillo es reemplacista o que hago reemplazo. La reconstrucción de adulto envuelve una subespecialidad en reemplazos de rodilla y de cadera, y eso envuelve desde un reemplazo sencillo o volver a revisar una cirugía de reemplazo, que eso le decimos revisiones. Además de eso está medicina deportiva, eso también yo hice esa subespecialidad, y eso envuelve básicamente mucho lo que le decimos artroscopía. ¿Verdad? ¿Qué es artroscopía? Pues mira, artroscopía, básicamente la cirugía, que son más mínimamente invasivas, y usualmente hago una incisión pequeña y entro con una cámara y mirando por la cámara, pues trabajo y hago mis cirugías, sea en dicha coyuntura, por ejemplo, en mi caso, pues yo hago rodilla, cadera y hombro. Muchas de las subespecialidades hoy en día de medicina deportiva también están bien expuestas a hombro. La mayoría de los cirujanos también, hay algunos subespecialidades que dicen Sports Medicine and Shoulder o Sports Medicine y Complex Shoulder. La realidad es que básicamente la gran mayoría de hoy en día en 2026 también tiene una cobertura buena de hombro, particularmente de reemplazo de hombro también, además de la artroscopía. Está una subespecialidad de trauma y fractura, que ya eso envuelve más eh, fractura, el manejo de fracturas complejas y de complicaciones de fractura. Es decir, por ejemplo, fracturas que no hayan pegado bien, que tengan una deformidad bien severa, infecciones o trauma de pelvis particularmente, que eso no es algo que lo hacen mucho los ortopedas generales, algo más que se trabaja en centros especializados. Y eso es una subespecialidad en trauma. Después de eso tenemos la subespecialidad de espalda, que es de spine surgery, que es básicamente cirugías en cervical, torácica y lumbares y deformidades. Está Hani Upper Extremity, y eso depende esencialmente en mano y a veces llega a codo, o sea, solamente llega a codo, hay personas que llegan a mano, codo y hombro, dependiendo de la subespecialidad, pero básicamente es la subespecialidad de mano. Importante recalcar que mano
tiene también diferentes maneras de llegar a ser cirujano de mano. Tú puedes llegar a cirugía de mano como cirujano general, como cirujano plástico y después cirujano de mano, como ortopeda y cirujano de mano. Dependiendo de donde tú hagas tu entrenamiento, a veces son más cirugías que le decimos de soft tissue o de tejido blando versus más como de fractura o de huesos, como el típico de ortopedia. Otro es foot and ankle surgery, que también trabajamos pie y tobillo. Ortopedia pediátrica es una gama bien amplia, porque trabajas con deformidades de alineamiento, de crecimiento, tendones, fracturas, cirugías de espalda, escoliosis. Eso es una gama bien, bien amplia. Eh, Hombro y codo, hay personas que se especializan literalmente en hombro y codo y particularmente en los reemplazos de hombro. Además de hacer la cirugía, como por ejemplo de Sports Medicine, ellos hacen reemplazo de hombro también, como en Sports Medicine que hacen de hombro, pero adicionalmente ellos se especializan más en la cirugía de reemplazo. Es decir, que cirugía de reemplazo compleja, ellos también la trabajan. Y por último está la ortopedia oncológica, que tiene que ver con cáncer, tumores. Y ellos básicamente trabajan desde que son cosas como masas, tumores en huesos. Y pueden ser cirugías bien grandes. En mi caso, yo hice una subespecialidad en reconstrucción de adultos. Ahí yo trabajo básicamente preservación de coyuntura, dependiendo de donde tú entrenes. Yo en mi caso trabajo un poquito de preservación de coyuntura, pues porque también hice medicina deportiva. ¿Qué conlleva preservación de coyuntura? Es que pues, tratar de evitar esencialmente una cirugía de reemplazo. Hay diferentes procedimientos, como por ejemplo una cosa que se llama una osteotomía. Una osteotomía viene de osteo y osteotomía, que básicamente hace un corte de hueso donde yo puedo realinear algo de la pierna. En reconstrucción de adultos principalmente trabajamos con rodilla y cadera. Yo en mi caso también trabajo hombro. Y los diagnósticos más comunes que uno va a ver en la clínica de reconstrucción de adultos pues, es artritis, deformidades, fractura y que falle el implante o sea, un implante de placa y tornillo, que algo más a veces por fractura, o que el implante de rodilla o de cadera, por ejemplo, falle, ya que revisar. Manejamos cosas como manejo de dolor de la coyuntura, lo que le decimos stiffness, que es que pérdida de movimiento, inestabilidad, y eso pues, se puede manejar sea con inyecciones, terapia física y medicamentos. Típicamente, ¿qué cirugía hace un cirujano de reconstrucción de adulto? Pues reemplazo de rodilla, de cadera y revisión de esta cirugía. Y en algunos casos también reemplazos parciales de rodilla. También trabajamos cirugía más compleja, que son fracturas periprostéticas. ¿Qué es una fractura periprostética? Pues periprosthetic fracture o periprosthetic injection viene de que ya haya un implante. Si tú tienes un implante, un reemplazo de rodilla y de cadera, por ejemplo, y se fuera a romperse el cabezaria, pues eso involucra una cirugía compleja. Y eso le decimos, pues, tratamiento de manejo de fracturas periprostéticas. También trabajamos infecciones, que eso es como de las cosas más catastróficas que pudieran ocurrir en un reemplazo, es la infección, porque a veces puede requerir múltiples cirugías. Y adicionalmente también pérdida de hueso, que a veces eso se maneja a veces con reemplazo, o pérdida de hueso teniendo un implante, que es una revisión de cirugía. Importante enfatizar que, como todo esto que yo mencioné de medicina, esto es un trabajo en equipo, ¿ok? ¿Verdad? Donde básicamente trabajamos con fisiatras, terapistas físicos, enfermeras, para que el paciente tenga un buen resultado. Las metas generales básicamente de ortopedia, mejorar el dolor, realinear la coyuntura para que esté en una posición más óptima y mejorar la calidad de vida. De hecho, si tienen alguna pregunta, me dejan saber, la discutimos al final, como quieran. Vamos entonces a hablar ahora de medicina deportiva, que es mi otra subespecialidad. Pues mira, la medicina deportiva es un campo bien amplio. Yo creo que es importante enfatizar, medicina deportiva, tú puedes hacer medicina deportiva por ¿verdad? Muchas ventanas, como lo mismo como cirugía de mano. Tú puedes ser médico primario, por ejemplo, médico de familia y hacer una subespecialidad en medicina deportiva. Puedes hacer fisiatría, por ejemplo, y hacer también después medicina deportiva. Puedes trabajar el trauma agudo en deporte ahí en el momento. Y, por ejemplo, los emergenciólogos también pueden sacar una subespecialidad en medicina deportiva. Y está también, por ejemplo, en mi caso como ortopeda, que yo trabajo la medicina deportiva algo en el sideline, pero adicionalmente pues, trabajo más también la parte quirúrgica. Este, Básicamente en términos de ortopedia, pues como les mencioné, yo trabajo muchas cosas que son las artroscopías, tratar de hacer cirugías mínimamente invasivas. Eso puede envolver desde cirugía, como te mencioné, de las cámaras, pero también trabajo otras incisiones un poco más grandes, lesiones más grandes, que a veces tengo que abrir la piel un poco más, y trabajo lesiones de los tendones, ligamentos rotos, inestabilidad que está asociado con ligamentos rotos,
y algunos casos también que son más complejos, y eso viene con lo de preservación de la coyuntura, es pérdida de cartílago o defecto de cartílago. Esencialmente el cartílago, en términos básicos, pueden verlo como tienes el hueso y tienes el soft tissue covering del hueso, la coyuntura donde trabajan. Defectos de cartílago ahí, bueno, casos más severos, un poco más de artritis, hay veces que son unos defectos, como lo decimos, un pothole, que es un defecto, y pues hay que rellenar ese defecto. Manejo básico de sprains como ankle sprain, overuse injuries y sports-related fractures, básicamente que también están asociados con la medicina deportiva. Trabajo cirugías principalmente como ACL, PCL, que son ligamentos. So, ¿qué es un ligamento? Pues mira, un ligamento básicamente es un tejido blando, tejido, que conecta un hueso de otro. So, cuando tú conectas algo, si tienes dos huesos y lo conectas de aquí a otro lado, pues eso se llama un ligamento. Cuando conectamos músculo a hueso, esos son tendones. Pues trabajamos ligamentos, trabajamos tendones, como el manguillo rotador que les voy a enseñar un ejemplo. Trabajo también reparación de menisco, que es básicamente el shock absorber de la rodilla. Y también cositas mecánicas como impinzamiento, es decir, que la coyuntura, como se esté moviendo, esté chocando con algo, y a veces hay que remover el hueso para que la articulación se pueda mover bien, como por ejemplo en las caderas. La medicina deportiva en verdad trabaja todo tipo de pacientes de todas las edades. Yo, por ejemplo, empiezo como a los 9 11 años en mi coro, pero hay personas que ven desde más jóvenes hasta o ven mayores, ¿verdad? Personas ya después de los 18, depende de la preferencia del médico y el cirujano y su entrenamiento. Pero esencialmente cualquier persona es un atleta. O sea, en términos de que yo los veo de 40 50 y corren maratón y ese tipo de cosas, pues también se maneja el componente de la medicina deportiva. ¿Cuál es el enfoque en la medicina deportiva? Mira, evaluar para que tú puedas hacer tus metas deportivas, ¿verdad? Mantener esa coyuntura, joint preservation, y ver dependiendo sea con terapia o sin cirugía la recuperación ¿verdad? Del paciente. Trabajamos bien cercano con terapistas físicos, con athletic trainer, con fisiatras, es un grupo amplio. Hay en los mismos principios que en reconstrucción de adultos. Esto es básicamente mi práctica. Yo codo no estoy haciendo ya tanto como antes, pero trabajo reparación de tendones de bíceps y tríceps. Y esto es todo lo que procedimientos que le mencioné, básicamente que yo trabajo. Por ejemplo, yo reemplazos de rodilla con mi entrenamiento de reconstrucción de adultos, revisión de cirugías que habíamos mencionado, los ligamentos, meniscos, osteotomías, que es un corte de hueso que es de alineamiento de la rodilla, dislocaciones de patela. Hombro, pues también habíamos hablado de reemplazo de hombro, artroscopía, que la artroscopía yo puedo trabajar cosas como el manguillo rotador, que es algo que vemos más en pacientes mayores, y en pacientes jóvenes dislocación, inestabilidad de hombro, que es que el hombro se dislocó, se salió del sitio. La cadera lo mismo, artroscopía de cadera, reparación del labro en pacientes jóvenes, y ya pacientes más mayores, reemplazo de cadera y revisión. Este, Aquí un ejemplo de un caso típico de la clínica mía. Esto es un paciente de 50 años, un ejemplo, se cayó. Ella antes podía subir el brazo completo. Después de esta caída, ya no pude subir el brazo. Básicamente tiene mucho dolor. Pruebas de fuerza, evaluando lo que decimos el supraespinatus o el tendón uno de los rotator cuff, tiene debilidad, no lo puede subir. Cuando lo va a bajar se le cae porque tiene lo que decimos un drop, un arm drop. So, esto es básicamente cómo yo evalúo un paciente. Pues mira, yo tomo historial del paciente, condiciones médicas, alergias, cirugías previas, si es derecho, si es zurdo, eso tiene sus implicaciones de, ¿verdad? Qué tan importante es este brazo para ese paciente, si le molestaba el hombro desde antes. ¿Por qué razón? Pues mira, es bien importante evaluar los pacientes, ¿verdad? El entorno completo. Eh, Muchos pacientes a veces tienen rupturas del tendón, ¿verdad? Del manguillo rotador, como en este caso, y no lo saben. O sea, es que llevaban tiempo, pero el cuerpo ha aprendido a compensar. Pero nada, si tú tienes un paciente que por trauma, que estaba de lo más bien y se cayó, y tuvo un trauma grande y se rompió el tendón y no puede subir el brazo, después de eso, y particularmente en este caso que es más, ¿verdad? Es joven, pues la recomendación es cirugía. Aquí uno puede ver el tendón, ¿verdad? Aquí está el tendón y aquí está el músculo. Cuando vamos llegando acá esto es un MRI, esto es un Magnetic Resonance Imaging. Esto básicamente me permite ver con alta, ¿verdad? Alta definición los tejidos blandos, y esto es un ejemplo para que lo que tiene marcado, pero aquí está el músculo, que es esto que está aquí. Y entonces vemos viendo acá que esto se va poniendo un poquito más negro, aquí está un poquito esto blanco, y aquí esto es básicamente, esto se supone que esté pegado acá abajo. Y esa es la ruptura de tendón, es como la capota del carro que se echó para atrás. Pues nada, este paciente pues se discutieron los riesgos y beneficios, y se habló de una cirugía, que es una reparación de tendón. Aquí está el ejemplo, esto fue una de las cirugías que yo hice. O sea, aquí vemos que esto está roto y está despegado. Entonces vamos y lo ponemos en su sitio.
Entonces, después yo le pongo una sutura, y estos son mediante boquetitos pequeños, y lo pongo en su sitio y lo anclo y lo aseguro, ¿ves? Entonces ya ahí estoy moviendo el hombro y se mantiene en su sitio el tendón, ¿ves? Que ya antes teníamos, este es el mismo tendón, ya ahí está en su sitio ¿verdad? Reparado. Ok. Este es otro caso. Es un atleta que me llegó, llevaba tiempo, tuvo una lesión jugando baloncesto, le dijeron que no tenía nada, desafortunadamente, estuvo por un tiempito por ahí y después llegó a mi clínica. Cuando yo valo una persona joven, un atleta, pues mira, ¿qué yo estoy buscando? Número uno, lo mismo, los principios, si puede ser condiciones médicas, si es las alergias, qué fue lo que le pasó, cuál es su nivel, cuál es su nivel de actividad. No es lo mismo operar un atleta de alto rendimiento que más un weekend warrior, y no lo digo de mala manera, pero las metas son diferentes y las lesiones a veces pueden ser un poquito más diferentes o las expectativas. Adicionalmente, ¿cuánto tiempo lleva la lesión? Cosas que parezcan bobas, pero por ejemplo, para los atletas, esto como tienen lesiones de dislocación de hombro, del tendón, hay que evaluar si son bien laxos o no, porque personas bien laxas están más a riesgo de lesiones de inestabilidad, como ACL, dislocaciones de hombro, por ejemplo. Este, este muchacho, pues, llevaba un tiempo, pero se le hinchó las rodillas rápido, sentía que se le encajaba la rodilla. Eso, cuando se le encaja la rodilla, ¿qué quiere decir? Que algo probablemente se está metiendo entre medio de los dos huesos y le está molestando. En este caso, este muchacho tenía una lesión típica de alta energía deportiva, tuvo una lesión del ligamento anterior cruzado, que esto es lo que habíamos hablado, este es el ligamento, el ACL, esto conecta de hueso a hueso. Pues, él se lo rompió y aquí ves cómo se ve todo deforme. Ve, aquí está bien bonito y aquí está deforme. Se rompió el ligamento anterior cruzado. Adicionalmente, esto es más ya para medicina, ortopedia, pero él tenía también lo que decimos un double PCL sign. El PCL es el ligamento posterior de la rodilla que conecta tibia a fémur, que son dos huesos. Pues aquí se ve que está acá arriba, pero aquí se vuelve a ver otro más. Cuando vemos eso, le decimos un double PCL sign y vemos que se está encajando el menisco. Este paciente es de libro, tenía estas dos cosas. ¿Qué va a tener? Pues mira, va a tener inestabilidad, es decir, inestabilidad que la rodilla se le va a ir más para el frente porque este ligamento no estar ahí, pues la rodilla tiende a tener más estabilidad, se le echa la tibia para el frente. Eso también le va a afectar el menisco, que es esto que también está acá, que está afectado. Y el paciente va a tener queja de cuando, si él corre directo o está en un straight line, no le molesta tanto necesariamente, con buena rehabilitación. Pero si va a cortar o a pivotear o cambios de ángulo, ahí siente la rodilla que le falla e inestable. Pues, y el menisco va a tener cosas como que le duele cerca de la rodilla, adicionalmente a veces puede sentir que se le está encajando la rodilla y se le hincha también. Y estas son unas imágenes, pero esto es un ACL roto. Aquí yo entré y aquí se ve esto y aquí esto está despegado. Supone que esto esté dentro y esté pegado por donde estoy apuntando con el marcador, con el browser. Entonces, acá está el menisco. Esto se supone que esté para atrás metido. Lo van a ver ahora cuando yo lo pongo en su sitio. Y aquí en esto es por artroscopía. Eso es un poker handle. Eso se está encajando al frente del cóndilo del fémur. Del hueso, pero se supone que vaya para allá atrás. Ahí yo lo estoy reduciendo y lo estoy poniendo en su sitio otra vez allá atrás. Esto después yo tengo que repararlo y poner una sutura porque si no se va a volver a salir y se va a volver a encajar otra vez. ¿Ok? Entonces, esto es un ejemplo. Esto después de la reparación. Aquí yo estoy ya, después de repararlo, poniendo una sutura y ves que ahora el menisquito está en su sitio, está ya transmitido, está más estable, está bien alineado. El paciente tuvo una muy buena recuperación. Vea, yo lo pegué con un montón de suturas, tuvo un buen rato, esto fue un casito largo, porque tenía esto más tenía el ACL. Este, entonces, este es el ACL, ya yo después el mismo caso que ustedes vieron, esto yo después de reconstruirlo. En el caso de él, era un paciente joven. Son los pacientes jóvenes, la literatura médica habla de que cuando tú tienes un ligamento anterior cruzado roto en personas jóvenes, se recomienda cirugía, la gran mayoría, porque disminuye el riesgo de artritis a largo plazo. Porque lo puedes imaginar porque si tú tienes el ligamento roto y la rodilla se te está más inestable, está cogiendo cantazos, pues puedes romper más el menisco, puedes romper más el cartílago y acelerar la artritis. Pues pacientes jóvenes se recomienda cirugía y particularmente se recomienda reconstrucción y es con tu propio tejido. Cuando nosotros referimos a tejido es que yo cojo el tendón del cuádriceps, por ejemplo, o los hamstrings y cojo ese mismo tejido
y lo cojo, ¿verdad? Básicamente lo transformo otra vez en un ligamento y lo pongo por la misma rodilla otra vez simulando. En este caso, este es el tendón del cuádriceps. Yo cogí nada más la parte central, cogí ese cantito y entonces con eso transformé básicamente con un montón de pases de sutura y lo volví a pasar por donde sería que estaba el ACL. Aquí esto es un ejemplo de diferentes rupturas de menisco. Yo creo que es algo bien importante. A veces las personas se preocupan porque tienen rupturas de menisco. La realidad es que todo depende de tus síntomas y de tipo de lesión. Hay lesiones que yo veo, y particularmente en pacientes jóvenes, que yo recomiendo cirugía, como la que tenía este paciente, que es un Boker handle, que eso se despegó y se está encajando. Longitudinales, dependiendo del nivel de actividad radiales, yo les recomiendo cirugía, particularmente si son jóvenes. Estos flappers a veces se encajan y le molestan al paciente, ¿verdad? Yo creo que lo importante es tener una buena evaluación del paciente y las metas y las expectativas y discutir para ver cuáles requieren cirugía o no. Esto es un ejemplo de yo aquí operando. Estos son otros casos, ejemplos, esto es un poquito más, como que una sesión más rápida, pero nada, esto es un paciente haciendo pesas, se rompió lo que decimos el pectoral, es una adductor internal rotator, ¿verdad? Que aduce, trae el vaso hacia adentro y esto, haciendo eccentric fuerza se rompió. Aquí está un ejemplo del pectoral, yo tuve que, ¿verdad? Identificarlo, repararlo y sacarlo de ahí y ponerlo en su sitio. Y esto es ya después pegadito aquí, todo en su sitio alineado. Esto es una paciente mayor que tuvo una fractura de húmero. No todos los pacientes requieren cirugía como tienen estas fracturas necesariamente. En el caso de ella era high demand, tenía mucha actividad, quería una recuperación más rápida y pues le puse una varilla. Esto no hay que abrir, no es una incisión grande, son incisiones pequeñas y por ahí puedo pasar el clavo. Esto es el bread and butter de la clínica. Esto es un paciente ya con cambios artríticos. Puedes ver que ya esto está hueso con hueso. Aquí tú tienes algo de espacio, pero aquí está más hueso con hueso. Esto es una rodilla que es típica de artritis degenerativa. Le decimos un poquito de varo porque la pierna está apuntando un poquito más dentro. Y esto yo le hice un reemplazo de rodilla. Aquí está después de la cirugía con un reemplazo. La pierna está más derecha, más alineada. Esto es un caso severo de artritis de cadera, mucho espolón, bien complejo este caso, pero gracias a Dios salió súper bien. Aquí yo le puse un reemplazo de cadera y aquí están las placas post. Entonces, Permiso, pues lo otro doctor. que... Sí. Antes de continuar con el resto de la presentación, es que tenía unas cuantas preguntas respecto a los casos. Habías Ah, mencionado que en perdóname. el... No, 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 no se Sí. preocupe. En Déjame el ir caso abriendo por aquí la uno ventanilla. Vamos aquí, era, caso uno. Vamos por aquí. este, era más Cuéntamelo. bien de mi parte, había mencionado que todo, como hablando ya que es el hombro y eso, que todo hay que ver bien si la persona es izquierda o derecha, cómo al ser la mano dominante puede afectar entonces el caso. Pues mira, lo puedo afectar un poco porque yo creo que es algo bien individual o sea, es algo bien individual. Hay pacientes que te van a llegar a ti y me dicen, mira, yo, por ejemplo, para limpiarse y para ir para el baño, tú sabes, hay pacientes que si es su mano dominante no siente que la pueden hacer con la otra y pues es más concerning para ellos, pues poder realizar sus actividades del diario vivir. Uno, pues, yo uso la derecha y la zurda para la cirugía, pero mi main hand es la derecha. So, yo quiero tener más óptima ¿verdad? Mi lado diestro. Uno sí lo toma uno lo toma en consideración. No es que es un super defining, no, la realidad, pero pues, sí se toma en consideración. También depende también, por ejemplo, de eso mismo, porque si un paciente mayor y no es su mano diestra, pues, el paciente va a decir, mira, doctor, esto va entrando un poquito más into the weeds, pero yo siempre le pregunto al paciente, mira, la escala de 1 al 10, ¿cuánto te molesta? ¿Cuánto tú le darías una nota? A veces si estoy en defense, ¿cuánto tú le das una nota a tu paciente? Pues dice, mira, si tú te fueras a dar una nota a ti ahora mismo, mira, tú, del 1 al 100, ¿verdad? ¿Cómo está tu hombro? Y te dice, mira, doctor, yo estoy en un 65. Y yo, mira, pues si yo te opero, te puedo llevar un 85. Y te dice, mira, pues, ¿vale la pena o no vale la pena? Eso es individual. Pues a veces tengo pacientes, mira, doctor, este brazo está inútil, tengo un 20%, un ejemplo. Le puedo llevar un 80%, pues eso pues, tiene mucho potencial de recuperación. Y también depende de qué tan high demand el paciente quiera. Hay pacientes que no le importa, hay pacientes que dicen, mira, doctor, me molesta bastante el hombro, no está tan funcional, no es mi mano diestra, no quiero operarme, puedo bregar con la situación. Por ejemplo. Ok. Y al ser ligamentos, tanto el primer caso como el segundo, ¿cómo es el proceso de recuperación? Pues Todo mira, varía dependiendo del paciente. varía del paciente, varía también de esto. Mira, por ejemplo, el primero es un tendón.
el segundo es más un ligamento Ujú, que es sí, correcto. medicina. So, usualmente las cosas biológicamente, como a los 3 meses, es que empiezan a pegar un poco más. So, dependiendo de las expectativas del paciente, es que uno va poco a poco forcing. Usualmente los rotator cuff, uno las primeras, en general, 3 a 4 semanas, lo coge bien conservador, que vaya pegando más eso, empezamos movimiento un poquito más. Ya después de la sexta semana empezamos un poquito más de movimiento con asistencia y un poco más activa. Y en verdad fortalecimiento, que yo me siento cómodo de vamos a empezar gradualmente a subir peso y esas cosas a los 3 meses. En cuanto a los ACL, eso no es que sea controversial, es algo que constantemente se está midiendo. Ujú, Usualmente nosotros le hablamos que el target date, si tú eres un atleta competitivo, es un año. Se ha visto que cuando tú vuelves antes de un año a deporte, pues hay más riesgo de re-rupture. Usualmente es un time frame. Eso ha cambiado un poco ahora. Ahora también se está hablando un poquito, no tanto del time frame, sino más de cómo tú vayas cumpliendo las metas. Pero esencialmente las metas de ICL empezamos movimiento, recuperar fuerza. Ya cuando tenemos mejor fuerza, bastante simétrica al otro lado, empezamos a trabajar un poquito más correr y después subimos como al cuarto o quinto mes más drills, después ya a los 6, 7, 8 meses empezamos un poquitito más sport specific, después competir poco a poco, por ejemplo si es básquet, pues 1 para 1, 3 para 3, 5 para 5, 5 para 5 scrimmage, después ujú, deporte, pero es un close monitoring y ahí también viene mucho énfasis también los athletic trainers, los terapistas y los fisiatras que también, por ejemplo, evalúan cómo está la función, cómo está la fuerza del atleta, a ver si pasa o no. Acá también lo hay, ese general Belge de evaluar cómo está el atleta a cierto time frame. Cuando yo estaba en Estados Unidos, ellos cada los 6 meses cogían como que un examen. Usualmente no lo pasas porque estás a los 6 meses, pero te da un ujú. baseline de qué cosas tienes que mejorar. Ok, sí que esto es un proceso bien gradual, tanto para... Es un proceso gradual y también bastante individual. Ahí es otro tema también, dependiendo en Puerto Rico, qué tan acceso tú tienes de terapia y tu compliance con la terapia y cómo vayas progresando. Ok, y habías mencionado que por lo menos para el caso número 2, usted utilizó como, si mal no recuerdo, un poco del tejido del tendón del cuádriceps. Si no... Sí, el standard of care en Ujú, 2026 es que si tú tienes un ACL en una persona joven, particularmente activa, es que se recomienda cirugía. Ya cuando tú tienes una persona un poco más mayor o no es muy activo, ahí entrando un poquito, como digo, into the weeds, que si son copers o no copers, pero al menos por la literatura, o sea, lo que todavía sigue siendo el gold standard of care, si tú tienes una persona joven, particularmente que es activa y se rompe el ligamento anterior cruzado, la recomendación es cirugía. ¿Por qué? Porque se ha visto que a largo plazo desarrollas artritis, la rodilla te puede fallar y se pueden afectar más los meniscos. Yo siempre he hablado que a veces el freno de la rodilla es el ACL y ujú, si se rompe el freno, pues depende más de la emergencia que es el menisco. Eventualmente las personas que a veces se afecta el ACL, maybe al principio no tienen el menisco roto, pero a largo plazo se le va rompiendo el menisco porque la rodilla se le va para el frente y le empieza a poner más carga al menisco. Eh, y en pacientes jóvenes, pues se recomienda, la gran mayoría, que tú uses tu propio tejido, porque se hizo unos estudios comparando el tejido de cadáver versus el ujú. tejido de uno individual, y el rupture rate, que se vuelva a romper, es menos en pacientes que tengan su propio tejido. ¿Qué tejido es el mejor? En verdad, eso es bien individual y depende, uno, del paciente, de las expectativas del paciente y de la cirugía. Hay muchas maneras. Tú puedes coger el tendón del cuádriceps, que ha cogido boom en Estados Unidos últimamente, tendón patelar, pero implica que te cogen el hueso de la patela. Duele, tú tiendes a doler más, pero es como que el gold standard, y particularmente en high-end athletes se recomienda más. Hamstring, antes era como que un boom, ahora hay personas que lo están haciendo más, hay personas que lo están haciendo menos. Depende, la realidad es que también si te vas a Europa sigue diciendo que tiene buena data. Y ahora están sacando también del tobillo. Hay muchas opciones, mensajes que debería ser de tu propio tejido. Ok, ok. Y aunque si se escoge de tu propio tejido, no afecta la función entonces de lo, por ejemplo, si se toma de cuádriceps, no Pues mira, afecta mucho. eso es una buena pregunta. Mira, si cogemos del cuádriceps, el cuádriceps se ha visto que tiene un low rupture rate. El problema es, tiene un poquito más de stiffness, porque es un graft más Okay. gordito, o se te puede trancar un poquito más la rodilla. Y el problema es que una de las cosas que se habla mucho en recuperación de ortopedia es lo que le llaman quad inhibition. Cuando tú tienes mucho trauma o dolor, se te puede apagar el quad.
el cuádriceps, y toma tiempo estimularle y que vuelva a aprender. Obviamente quitándole el tendón del cuádriceps lo predispone más a eso. Si vas al tendón patelar, por ejemplo, el tendón patelar tiene muy buenos resultados, recupera un poco más rápido porque es hueso a hueso y el hueso va pegando más rápido que hueso a ligamento, Ujú. pero tiene su dolor de anterior knee pain porque le estás quitando el hueso de donde está, ¿verdad? La parte al frente de la patela. Es el gold standard. Pero, por ejemplo, yo tengo que tomar en consideración, por ejemplo, si yo voy a hacer una, qué sé yo, una crossfitera o cross training a los 30 y pico, bien activa, yo creo que se va a hacer un ACL autograph, pero hay que tener una conversación porque hay un poquito más de riesgo de anterior knee pain. Y si va a estar haciendo walking lunges, tú sabes, poniendo la rodilla Sí. constantemente ahí, pues es un poquito más controversial. Si es un jugador de fútbol, pues sin pensarlo dos veces, mejor un BTV, que es un tendón patelar. Y los hamstring, pues no voy a pupo los hamstring porque la realidad es que los hamstring sigue siendo de lo más que se está haciendo. El único concern siempre ha habido es que, por ejemplo, pues debilita el hamstring y eso afecta a los jugadores de fútbol o soccer un poquito más en las patadas. Otra cosa es que hay gente que debate de que, pues, el hamstring tiende también a jalar un poco la tibia para atrás, pero entonces lo quitas, pues lo debilitas más aún el quad. Perdón, debilita un poquito más aún la rodilla para que se vaya para el frente. Eso es un poco más controversial eso, pero la realidad es que tienen o sea, tienen buenos resultados. Hoy en día también se está haciendo una cosa adicional que es que se le pone, ¿verdad? Aquí estoy yendo en Into the Weeds, pero puedes coger algo que se llama el IT band, que básicamente es parte de un tendón, lo cruzas por debajo de un ligamento y entonces le das más estabilidad a la rodilla. Eso se está haciendo mucho. Eso, por ejemplo, yo lo hago también. Eso ha cogido un boom también. Digo, hay un par de opciones, pero eso yo creo que es un poquito más lo general. Again, es algo que yo tomo cuando veo al paciente en la clínica, discutimos riesgos y beneficios. Ok, pues perfecto, pues muchas gracias. No, claro que sí, 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 me fui ahí a un rant como de 10 de No, no 5 se o 6 preocupe. minutos, pero ya Eso es. ahí, pues, no todo es Sí, como que A, B y C. O sea, es como que cada paciente es individual. claro. Perfecto. Esto era aquí, esto era un montón de casitos ahí, ejemplos. Entonces, vamos a hablar de la preparación académica mía. Pues mira, toma tiempo. Yo hice 4 años de bachillerato de biología molecular. Yo sé que para el tiempo mío, no sé cómo estoy ahora, pero por ejemplo, tú podías estudiar básicamente lo que tú quisieras, siempre y cuando cumpliera los requisitos que necesitabas para medicina. Creo que se ha puesto, por lo que he escuchado, el ENCA está cada vez más science driven, so no es tan fácil como antes. Siempre estaba la situación que la parte de verbal de nosotros, las personas que no estudiaban casi siempre ciencias, salían mejor en la parte de verbal, so tenías como que mi ciencia era un poquito más o menos, pero la parte del ENCA verbal mataban, y entonces pues eso lo ayudaba para entrar. Antes nos mandaban a escribir un ensayo, yo creo que ya no están mandando a escribir un ensayo, pero antes ya hacía un ensayo, en el ENCA. Entonces, yo hice después 4 años, yo hice 4 años de bachillerato, 4 años de medicina, hice un año de investigación de ortopedia, hice 5 años de ortopedia, hice una subespecialidad después en Adult Reconstruction en Nueva York, después hice otra también en Sports Medicine, que esa era en Nueva York, Connecticut y Colorado, era como un híbrido. Entonces, pues vamos a hablar de la parte académica. Yo sé que tengo entendido que hay aquí estudiantes de universidad, o esta presentación pues, tiene la parte de college. Este, estos son perlas mías más o menos, ¿verdad? Y cada uno puede coger individual. Cositas de universidad que me recuerdo. Yo siempre he sentido big decisions, not enough experience. So, una de las cosas era que en verdad, pues, tu GPA y las cosas que tú haces en la universidad, pues, sí, tienen una implicación bastante grande long term si quieres entrar a la medicina. Y lo digo porque a veces yo tenía otros estudiantes que era como que, pues, hermano, no salí bien en las clases o no hice tanto esto, entonces, pero yo quiero estudiar, por ejemplo, medicina o quiero hacer esto. Llegaba en cuarto año de universidad y es como que change of plan, voy a hacer esto otras cosas, pues porque desafortunadamente durante esos años, pues no hicieron los ajustes. Suena medio bobo, suena medio dramático, pero at the end of the day, si tú coges un examen y no sales muy bien, pues no afecta tu día el próximo día. O sea, es a largo plazo, como yo digo, cuando tú vas a cash in, tú sabes, al final, mira, pues si no tengo las mejores notas o no pude completar las metas de lo que necesitaba, lo que tenía que hacer para llegar a mi siguiente fase, sea o ir a trabajar o sea hacer medicina. Yo creo que a veces es difícil, pero es desarrollar esa mentalidad del long term gain, o sea, del long term.
De ejemplo, yo me recuerdo que yo en un caso tuve hasta amistades mías que había examen de química orgánica, pero querían hacer un turno, pues, por ejemplo, trabajando de meseros, por ejemplo, el día antes para sacar un poquito más de chavito. Entonces no estudiaban bien para el examen, no salían tan bien. O sea, esto es un ejemplo bobo, pero lo que me refiero es que yo creo que es importante trazar una meta, un plan a largo plazo. Pues, por ejemplo, ok, yo quiero estudiar medicina, por ejemplo, aquí en Puerto Rico. Ok, ¿qué eso implica? Pues que tengo que tener un buen GPA, tengo que tener un buen MCAT, tengo que tener buenas estas cosas, tengo que tener investigación, etcétera. Ok, pues de eso, pues, ¿cómo llego? Mira, pues tengo que tener unas buenas notas. Pues empiezo con química orgánica. Ok, ¿qué es lo que tengo que hacer para sacar A en química orgánica? ¿Qué es lo que tengo que hacer para sacar A en biología? ¿Qué tengo que hacer en investigación, en términos de shadowing? Alguien suena sencillo, pero literalmente es hacer el ejercicio de break it down poco a poco e ir rompiendo por partes. Y a veces veo que las personas como que pues estudiar medicina, pero tienes que trazar de punto A a punto B a punto C y entender que cada cosita tiene sus pitfalls. Por ejemplo, a lo mejor biología sale súper bien, pero química orgánica te dio problemas. Ok, pues ¿cómo yo puedo hacer los ajustes para salir bien en química orgánica, sea en el examen, sea en la clase, por ejemplo? Y eso es lo que también vengo con lo de Be Strategic, de choosing classes, en what are you gonna major, obviamente esto ha cambiado un poco, y lo del ENCA, ¿cuándo deberías de coger el ENCA? Por ejemplo, yo me recuerdo que yo cogí el ENCA de repaso, que para ese tiempo, yo creo que todavía hasta era Princeton Review, pero lo cogí en medio del semestre, y en verdad no fue muy efficient, porque tenía que estudiar de algunas clases, más en medio del semestre sacar 2 o 3 horas, so yo no diría que fue my best investment y, again, o sea, muchas personas a veces esto que lo están pagando en la universidad ellos mismos, tú sabes, es una implicación financiera bastante grande. Por eso yo menciono lo de be strategic. ¿Cuándo tú crees que es el mejor momento para coger el examen? ¿Cuándo es el mejor momento pues, para estudiar, por ejemplo, si es el mejor en verano? Las clases, tema delicado, en el contexto. O sea, yo soy bastante transparente. Hay gente que decía, mira, coge la clase con fulano, vas a salir bien, coge la clase con este, vas a aprender mejor, coge la clase con este otro, y eso usó. Yo creo que hay que ser estratégico, pero pues 2 metas. Yo creo que sacar un buen GPA, pero la misma es que te prepare bien para el examen, porque la realidad es que el examen, al menos cuando yo lo cogí, me creo que todavía está así, no era un walk in the park. O sea, como que en verdad tú tienes que tener los fundamentos de las cosas de biología, de química sólidas, porque si no, si maybe saliste bien en la clase, pero nunca challenge yourself, vas a tener problemas en el examen. Este, lo otro es lo de building a portfolio. Eh, este sería yo pienso que todo esto es gradual y esto yo también lo había visto en medicina, pero la realidad es que sí hay, cuando yo digo build a portfolio, y también menciono lo de be strategic, yo creo que hay unos ciertos checkmarks, pero estos ciertos checkmarks son un orden. Por ejemplo, el foundation tuyo de entrar a la medicina, de entrar a la residencia, es tus notas. So, a veces yo veo que como que le tratamos de mencionar a los estudiantes o he visto ejemplos de que, ok, mira, mano, pues yo no tengo las mejores notas, pero yo soy el presidente de tal fundación, soy el presidente de tal cosa, estoy trabajando en la parte de network bien sólida. Y en verdad yo pienso que eso es bueno y malo, pero la realidad es que a veces it can come off the wrong way. Yo creo que tienes que, o sea, invest your energy en lo que sería más como que lo más ahí, que eso son las notas. Si después de eso tú tienes tiempo para seguir añadiendo más cosas, pues lo vas trabajando. Pero te lo digo porque, por ejemplo, yo fui chief resident de ortopedia cuando escogíamos los candidatos de ortopedia y todo este tipo de cosas. Y a mí a veces es como que, ok, no sales bien en las clases, pero eres el presidente, por ejemplo, de una actividad de ortopedia. Como que, pero you should be doing your homework in the classroom primero. Y después, si también eres presidente, diablo, que este tipo tiene buenas notas, es un líder. Versus, mira, no lo estoy metiendo, I'm not doing my work, pero estoy tratando de overcompensate en otra área. Un ejemplo. Por eso digo, yo creo que es bien importante, básicamente lo de, exacto, build your portfolio. Y también lo otro es, mira, uno de mis mayores consejos es ser bien honesto contigo mismo. Por ejemplo, si a ti te toma 1 hora, 2 horas, 3 horas, estudiar diario, para tú salir bien en tus clases y completar tus metas, pues tu agenda debe estar basada en eso. Es que te va a tomar 1 o 2 horas. Hay veces que yo veía personas que trataban de overwhelm too much, porque yo sé que es bien difícil ahora, pero tienes que hacer research, tienes que hacer network, tienes que trabajar para lo del ENCA, tienes que trabajar lo de las notas.
Y si, mira, si a ti te toma 4 horas, por ejemplo, 5 horas diarias estudiar para sacar las buenas notas, que es el foundation tuyo, y después brincar para, por ejemplo, que sea para, por ejemplo, para lo del NCAT, pues esa es tu agenda and you should base your reality on that. Hay personas que le toman menos, y si hay personas que le toman menos, that's great. No es que eso sea malo. Ahí tú puedes decir, mira, pues tengo tiempo para hacer research, tengo tiempo para network, pero la realidad es bien importante tú ser contigo mismo de cómo tú te vas evaluando y eso y trabajando, porque yo también veo a veces muchos errores. Creo que es bueno expose al campo de la medicina. Obviamente es un campo que a mí me encanta, estoy feliz, yo amo lo que hago, yo amo ser ortopeda, a mí me apasiona mucho, pero es bueno que estés desde temprano y lo vayas viendo. O sea, yo por ejemplo hice García Rinaldi cuando estaba en la universidad, eso me abrió las puertas a conocer ortopedas en universidad y desde ahí yo estaba yendo en sala con ellos, pero lo mismo, yo tenía buenas notas, tenía research y me daba tiempo para ir pasar, un ejemplo. Pero si a ti no te da tiempo, pues, again, you just gotta adjust a little bit. Este, yo siempre he encontrado, esto es más personal mío, pero yo siempre desde que estaba en la universidad me cuestiono un poquito cómo yo puedo ser eficiente más estudiando. Mira, estos son unos ejemplos de libros. No estoy diciendo que los tienen que conseguir, pero yo creo que el mensaje lo que importa es, yo creo que es bien importante que sean active thinkers. Me explico, como que yo he tenido como que me ha ayudado y a veces que no me ha ayudado, pero yo pienso que uno tiene que ser, o sea, si vas a estudiar, por ejemplo, medicina, esos son fácil 8 o 9 años todo el tiempo estudiando. Yo pienso que es bueno que cada uno se haga un really honest self-assessment de cómo uno aprende y cuál es la manera más eficiente de aprender. A mí me gustaba el de aquí es How to Become a Student, yo creo que era bien bueno, ese es uno de mis favoritos. Porque este muchacho hablaba de estas personas que tienen unas notas bien altas, pero hacen mil cosas en la universidad. Dice, ya, tú sabes. Y again, yo tenía panas míos que también que eran unos brain, pero en verdad hay una estrategia. O sea, hay y depende que es individualmente de cómo tú vas aprendiendo. Por ejemplo, yo soy una persona bien visual y a mí me gusta, ¿verdad? Por ejemplo, yo hay veces que iba a la clase, hay veces que no, no sé qué es un mejor ejemplo, la dejaba grabando, pero yo lo veo casi todo, yo lo veo twice speed. Yo aprendí a ver todo twice speed, so yo puedo cubrir más material con twice speed. Hay personas que no, hay personas que lo tienen que ver en uno, hay personas que les gusta estar presencial en la clase, hay personas que le encanta hacer el repaso y del repaso hacen del otro repaso. Y alguien, no es que estoy diciendo que eso sea malo para nada, estoy diciendo que es bien importante que tú seas honesto contigo mismo de cómo tú estás aprendiendo y si está funcionando o no. Por ejemplo, a mí en universidad me ayudaba mucho que leía un poquito el capítulo y yo grababa las clases. Y yo salía súper bien en universidad. En medicina, ahí empecé a tener problemas porque no tenía los mejores study habits porque se acumulaban. Por ejemplo, para que tengas una idea, en universidad, pues son 3 capítulos del examen. En medicina, el primer día son 5 o 8 capítulos. So, si no estudiaste el primer día, pues ya estás 5 horas atrás. Al otro día no estudiaste, pues ya estás 10 horas atrás. That's a lot of material. So, esa estrategia de hacerlo después y escuchar los recordings después, pues no era muy hallo para mí porque no era la persona más aplicada en ese momento, particularmente los primeros 2 años, un ejemplo. Para universidad me iba súper bien, pero eso es algo que estoy llegando, o sea, constantemente tienen que ser active y ver, mira, esto me está ayudando a mí, esto no me está ayudando, ¿por qué no estoy aprendiendo tanto esto? ¿Qué yo puedo hacer para mejorar? Pero como que don't settle de que, por ejemplo, voy a ir para clase porque voy para clase, o voy a ir a grabar la clase, porque yo entiendo que es lo mejor grabar la clase, como que tienes que ser autocrítico contigo mismo y decir, mira, esto me está ayudando y no me está ayudando. Y yo creo que eso es lo más que te va a ayudar, sea en ortopedia, en medicina, lo que sea. Después, el brinco de medicina. Yo siempre he dicho que medicina para mí es, por ejemplo, si lo ves en terminologías de baloncesto, si tú tienes a alguien que juega básquet bien brutal y nunca desarrolló la zurda, por ejemplo, nada más es right-handed, pero es tremendo atleta. Cuando llega a un nivel más profesional, pues le van a doblar la izquierda y se trancó. Pero eso pasa en medicina. Yo creo que en medicina, si tú tienes algunos study habits, por ejemplo, en mi caso, yo era un poquito procrastinador, y no lo voy a esconder, pero salía bien en universidad. Cuando tú estás en medicina, you get exposed, porque no desarrollaste esos habits. Yo diría que eso es más o menos la parte académica de medicina, como que en verdad, si tú tienes unas metas altas en medicina, pues tienes que ser bien crítico de qué te está ayudando, no te está ayudando y trabajas, porque en verdad ese meme que ponen que es como una manguera down your, ¿verdad? Como que bien intenso el material, sí es realidad. En verdad, o sea, el libro de inmunología de la universidad, que es un semestre, lo acabamos en una semana, en verdad es mucho material.
¿Cómo consiste básicamente medicina? Que a mí ya muchos sabrán que están interesados. Los primeros 2 años son principalmente classroom, eso ha ido cambiando un poco, después entramos más, un poquito más de clinical experience. Mi situación individual, yo siempre he sido bastante bueno estudiando y haciendo trabajo. So, los primeros 2 años a mí me dio un poquito más de dificultad, no tanto por la parte académica en general, era más porque tenía que estar todo el tiempo estudiando. A mí se me hacía bien fácil en la parte clínica, porque por ejemplo yo iba para la clínica, estudiaba entre medio de pacientes o en el hallway, tenía mi celular y me ponía a estudiar, me ponía a hacer preguntas y a mí me fue súper bien. Pero eso es un ejemplo de que al menos esta parte yo la dominaba. Acá, pues, tuve que ser un poquito más, hacer ajuste y ser más aplicado. Lo mismo también en residencia, que es un híbrido también de trabajar también y de estas cosas. Están en estos otros ejemplos que yo utilicé, este libro, son mixtos. Yo te voy a hacer, yo lo usé, me lo leí, yo creo que tiene una buena estrategia, buen pensamiento. Yo te voy a ser honesto, esto es una buena estrategia, esto fue un muchacho que yo leí la estrategia y a mí no me sirvió. Hay personas que hicieron esta misma estrategia en medicina y le fue bien, pero estas personas, pues, él hacía un repaso brutal de todas las conferencias y todas estas cosas, y él como que iba cada vez como que quitándole el meat al repaso a lo que dominaba. Eh, a mí no me ayudó ese tipo de metodología. A mí me ayudó diferente, ser un poquito más high como que pescar lo que entendía que me iba a ayudar. Pero hay personas que hacen eso, hacen los repasos y el repaso de repaso y le va bien. Es lo que yo digo, you really gotta find what works for you. Yo creo que eso es lo más crucial para medicina y para parte médicamente el examen. Yo sé que tienen courses, ¿sabes? De este tipo de cosas. Again, es find what works for you. Aquí voy a mencionar cómo es lo del NCAT, algo que yo también yo estoy viendo. So, yo creo que hoy en 2026 y en general para mi tiempo y ahora, y también yo que soy cirujano ortopeda, en verdad uno de los issues más grandes es que hay demasiados de recursos. Si tú me preguntas a mí, yo creo que por ejemplo en mi Step One, yo me recuerdo que yo me puse a ver el video de Kaplan de Step One y unas cuantas preguntitas y esto acá. Y en verdad, yo no creo que le saque tanto provecho. El segundo step, yo fui un poquito más lean. Voy a hacer muchas preguntas, mucho más active learning con las preguntas y me fue súper bien. ¿Que estoy diciendo que nada más hacer preguntas es lo correcto? No, no exactamente estoy diciendo eso, pero yo creo que es bien importante de que tú te evalúes críticamente de cuánto tú puedes estudiar al día y qué en verdad son los más high resources. Porque lo que ha pasado es que, eh, por ejemplo, mira, las farm cards de estos son bien buenas. Y tú, pues dale, voy a usar eso para farmacia. Y después viene, pero esos de farm card tienen las tarjetitas de microbiología, también tienen las de cardio. A ver si tú las consigues. Entonces te dicen, mira, no, fulano de acá también el BRS de patología de Gorgian, eso es lo mejor. Y tú dices, pues dale cool. Pero también está el BRS de anatomía de este otro. Entonces, cuando tú vienes a ver, tienes un montón de recursos. Leíste el capítulo uno de como 5 libros y te quedaste en el capítulo uno básicamente porque again, es demasiado de material. Yo creo que es pick one or two sources que tú entiendas que son los más high yield y métele mano a eso. Y si tú entiendes que eso te está ayudando, pues you stick with that. Y obviamente lo de las preguntas, sé que suena obra, para mí es como un performance enhancing drug, básicamente. ¿Verdad? Yo creo que la manera más rápida de subir puntuación y estas cosas con práctica de preguntas, pero también están los otros resources, pero alguien recalco. Esto depende, como te mencioné, tratar de ser allí con los resources que valen la pena y también de ser tú honesto. Si tú puedes estudiar, hay personas que estudiaban 10 horas al día en medicina, hay otros que estudian 4. Pues si tú estudias 4, pues vas a tu agenda en 4 horas, no la haces en 10 horas, porque te vas a quedar corto y te vas a seguir atrasando. Y again, esto es más individual de cada persona. Este, medicina cambia un poco. Yo digo que, por ejemplo, yo estaba en high school, vas a la universidad, yo sentía que era un big world, tenemos todo un vez de amistades de diferentes campos, como que se siente el campus más grande. Cuando volvemos a medicina, pues, yo digo que volvemos más un poquito más como high school setting. Es más unas clases más pequeñas, un poquito, a veces está un poquito más tenso, porque es más como literalmente volver a high school en ese contexto. Lo que te mencioné es, si no tienes buenos hábitos, ebook expose bastante rápido, mucho material es lo que yo creo que, como te mencioné, lo de priorizarse es crucial. Lo he visto muchas veces cuando dije lo de prioritize es crucial. O sea, entre medicina y residencia estás 9 años en la escuela de medicina. So tuve a lot of medical students. Como te mencioné, hay estudiantes que es como que, mira, mano, tengo examen de bioquímica, pero entonces está hustling por otras cosas. Yo digo,
es build your foundation. Si tú tienes unas buenas notas, te abre la puerta para lo que tú quieras. Y después los steps, si estás deficiente, por ejemplo, en tus notas, o sea, si tienes unas buenas notas y unos buenos steps, estás deficiente en research, yo sé que eso va a cada vez más, pues puedes coger un gap year de research, particularmente para las competitivas está pasando mucho, son más individual, o puedes ir trabajando eso un poco. Pero si ya tú tienes malas notas, o tienes un mal step, pues entonces ya se vuelve una situación de que no es que quiero mejorar un poco mi portafolio, es que tengo que overcompensate porque tengo algo más deficiente. Por eso digo que es trabajar lo de las prioridades. Otra cosa importante, trabajar en equipo. Lo vi mucho de Residente. Hasta a mí, hasta cierto punto, pasa un poco. Estás en escuela de medicina, hay mucha tensión a veces, es competitivo, en las rotaciones también se pone competitivo, pero es importante trabajar en equipo y el team dynamic y ese tipo de cosas. Y eso lo ven los estudiantes de medicina, lo ven los residentes, pero besides the competition, es un trabajo en equipo, se tiene que trabajar en equipo para llegar el mejor resultado para el paciente. Eso es bien importante eso. Y también Just Relax, también se pasa muy bien en la escuela de medicina, tengo muy buenas memorias. Lo mismo en la residencia, es un bigger step, porque uno brinca de teórico a yo empezar a tomar decisiones médicas. Mira, este paciente lo va a dar antibiótico, este paciente yo recomiendo cirugía por esto y por esto manejar complicaciones, manejar el manejo del paciente, pero en verdad, a ver, por mi caso a mí me encantó, tú sabes, mejoras como médico, hone your craft, desarrollar unas buenas amistades, ¿verdad? Una experiencia muy bonita. Yo estoy muy feliz de mi residencia de ortopedia y lo que aprendí. Again, estos son unos ejemplos. El equipito de baloncesto que a mí me gusta jugar básquet. Aquí es cirugía de reemplazo con robótica. Pues también había días que estaba explotado. Uno de mis mejores amigos también que hizo ortopedia. Aquí estamos en un compartir también. Después hizo un fellowship allá afuera. Y hay un poquito más diferente porque está más un poquito más individual. Los fellowships usualmente son una o dos personas dependiendo del programa. Hay programas que son más grandes, pero pues, yo estaba más individual, pero también desarrollando buenas relaciones. La pasé súper bien de mi mejor amigo que es cirujano plástico, estudió medicina en Puerto Rico, ahí estoy yo también enseñando, esto es un Comic Con, este, después hice un Sports Medicine Fellowship, ese tuve que viajar un montón, ese está un poquito más duro, pero hay en cirugía, desarrollándome, esto es algo mío que yo tengo hasta en casa, que es individual, que yo practico a veces la cirugía artroscópica, esto es una cirugía compleja de ligamento en medicina deportiva, y eso básicamente, advices, que esto soy yo random, era una marcha ahí, tiraron, se cayó esto, yo lo levanté y me tomaron la foto así, se ve así bien inspirador, así que ahí lo puse. Esto cuando yo estaba en primer año de medicina. Yo creo que un par de consejitos que yo creo que van a ayudar a largo plazo. Pues mira, being honest with yourself. Again, esto es lo que he mencionado. Yo creo que lo más que te va a ayudar en cualquier profesión, lo que sea, es que tú seas honesto contigo mismo. ¿Cuáles son tus fuerzas? ¿Cuáles son tus deficiencias? ¿Qué podemos mejorar? Y también verlo en contexto, suena un poquito seco, pero como que de marketplace. Como por ejemplo, yo en mi primer año de ortopedia, pues me cogieron de Research Fellow, pero no entré primer año de categórico. La realidad es que habían candidatos con mejor CV que yo. Tenían un poquito mejor las notas, unos steps bien ultra competitivos. Y again, there's nothing wrong with that, pero yo creo que uno tiene que ser honesto con eso y decir, "Ah, mira, pues eso, esto es lo que tengo y esto es lo que pasó". Pues a veces vienen personas o applicants de que, por ejemplo, mira, no me cogieron, yo no entiendo por qué estoy haciendo mal. Y es porque suena un poquito seco, pero you gotta look yourself in the mirror y también tienes que ver cómo está tu competencia. Por ejemplo, si nadie tiene research, un ejemplo teórico, y tú tienes las mejores notas, pues ya tú tienes un step ahead, un ejemplo. O si todo el mundo tiene research y todo el mundo tiene notas altas, pues tú sabes que eso está en equal ground. Pues, ¿qué puedo mejorar? Pues, ser mejor en la rotación, trabajar un poquito más los networks. Por eso es que yo voy diciendo que tú vas como que building your foundation. Tener las notas sólidas, ya tienes el primer foundation. Tener el step, ya tienes el primer. Ya teniendo esos dos, pues ya tú tienes chuenco con la rotación, que eso es algo que siempre se puede mejorar fácil si es con empeño y eso es que tú quieres mejorarlo, y la parte de networking. Esas son cositas que son un poquito más sutiles y se pueden trabajar, pero no es algo que, o sea, digo, no se puede ver en situaciones de overcompensate. Nada, lo otro es que, tú sabes, yo creo que lo que te mencioné, look yourself in the mirror, aceptar los errores y cositas así, ir trabajándolos poco a poco. O sea, pero tampoco es que you should feel hard on yourself, pero es algo que es importante. Tercero, trabajar en equipo. O sea, esto es algo que se ve, que es importante. A mí me sorprende a veces
yo he hablado con tantos estudiantes a veces y llegamos a las dinámicas cuando empezamos en la clínica y tú empiezas a ver dinámicas como que tiran por un lado o no son más los team players, eso se va a reflejar y se nota y sí se tiene en consideración, ya que volvemos a lo mismo. Todo el mundo tiene buenas notas, todo el mundo tiene los steps, pues ya las rotaciones hay, oye, este no trabaja en equipo, oye, este no es un team player. Ahora, si tú puedes tener tipo con el team player más brutal del mundo, pero no tienes las notas, pues, no, pues lo siento, tú sabes, como que... Recuerda que las escuelas de medicina, mira, por ejemplo, cuando estaban en las entrevistas de ortopedia, entrevistaban a 15 personas y cogen a 4. Pues si tú me preguntas a mí, yo creo que 10 de esas personas hubieran sido excelentes ortopedas, pero no cogen 10, cogen 4. So, lo que estoy tratando de decir es que, os digo que tienes que tener your foundation y poco a poco subiendo. Y nada, y enjoy it, tú sabes. A mí, mira, por ejemplo, con el COVID yo empecé a coger clases de guitarrita y de canto. Ahora me he enfriado otra vez un poco. Mi familia, mi novia, que también está en medicina. También disfrutar. Es verdad que es una carrera larga, pero tiene. O sea, la carrera de llegar y empezar a trabajar es larga, pero hay mucha experiencia y se disfruta un montón. Y eso básicamente. Preguntas o dudas que tengan. Bueno, cualquier duda o pregunta la pueden escribir por el chat o pueden aprender su micrófono en confianza. Mira, por ahí salió una. Dice, mirando hacia atrás en su trayectoria, ¿hubo algún paciente, mentor o experiencia que le confirmó que la ortopedia y posteriormente la cirugía de hombro, cadera y medicina deportiva era el camino profesional que quería seguir? Pues mira, sí, la realidad lo que pasó conmigo fue, esto es súper random, pero yo quería jugar, yo no es que tampoco fui muy bueno, pero yo en high school yo quería ser baloncelista y pues tenía buenas notas. Y yo voy a coger biología. Y cogí biología y no me gustó tanto, estaba pensando en ir para psicología, pero random yo hice lo de García Rinaldi. Y literalmente suena así dramático de libro. Yo vi un doctor hacer un reemplazo de rodillas, que le ponen un hood, ¿verdad? Básicamente como vieron en las imágenes, como que medio de astronauta. Y, mano, y a mí me encantó. Dije, yo quiero ser ortopeda. Ya, that's it. Love at first sight. Yo no titubeé mucho. Con esa experiencia, esto sí otra cosa que mencioné. Yo no lo había mencionado. Yo creo que sí es importante, sometimes you gotta take a step forward, ¿verdad? Y exponerte. Obviamente calculadamente también. Pero, por ejemplo, yo hice García Rinaldi y mucho de lo que me llevó a mí ser ortopeda hoy en día es que pues, yo tuve, vamos a decir, courage, no suena dramático, de cuando yo estaba en García Rinaldi, le dije al doctor, mira, a mí me encanta ser ortopeda, o sea, me gustaría ser ortopeda, en verdad lo vi, esto es lo que yo quiero. Y me dijo, mira, si quieres yo te puedo meter en salas de operaciones y me vienes a ver. Y yo literalmente mi segundo semestre después, o sea, mi siguiente semestre después de eso, yo puse todas mis clases ciertos días y yo tenía 2 días libres a la semana y también trabajaba en la biblioteca, o sea, no era como estaba, pero tenía 2 días libres y yo me iba esos días a sala de operaciones. O yo cogía, por ejemplo, yo cogía biología molecular, cogía química orgánica y después salía y me metía en sala. Y también trabajaba, estudiaba, pues digo, yo creo que todo el mundo depende de la agenda, pero eso reafirmó que era lo que yo quería. En cuanto a cirugía de hombro y reemplazo, pues mira, yo no te voy a negar. El ortopeda que me abrió las puertas, también había otros también que fui cogiendo confianza. Y en mi caso, por ejemplo, hay uno que se llama Pedro Tort. Él lleva muchos años en la práctica y él tiene algo híbrido que era como que medicina deportiva con reemplazo. Y yo siempre, pues, I looked up to him. Y pues me inspiró mucho a seguir eso. Pero yo siempre sabía eso. Yo me recuerdo que en primer año de medicina, ellos parecía lo de Harry Potter, que te ponen el sombrerito y tú dices, tú vas para tal escuela. Ella te pregunta, mira, pues tú cocinas y esto, pues tú puedes ser buen anestesiólogo. Ahí yo fui medio tranca, yo fui medio pesado, ¿ya? Yo quiero ser ortopeda. Y me dice, porque yo estoy aquí para ser ortopeda. Yo lo dije así desde el primer día de medicina. Yo vine aquí a ser ortopeda. Sonaba pesado, pero yo lo quería. Eso, y así se me dio. Pero eso, desde universidad yo sabía que yo quería ser ortopeda. Eso es bueno y malo, porque ya yo iba con una meta. Yo estaba bien envuelto en investigación desde primer año de medicina, estaba en las conferencias, hice networking. A la misma vez, pues, a veces estoy un poquito un entitled de que las clases, pues, a mí no me gusta coger bioquímica, pero quiero ser ortopeda. Pero, mira, cualquier cosa en la vida, en cualquier fase, hay cosas que te van a gustar y hay cosas que no te van a gustar. A mí no me gustó química orgánica, no es que o sea, me fue bien, no es que, pero no me gustaba. Pero tuve que hacer eso para ser ortopeda. Hoy día soy ortopeda
me encanta operar, me gusta ver mis pacientes, la documentación, que es algo que siempre tengo que mejorar, está ahí. Y eso es parte del trabajo, aunque no me guste, está ahí. So, cualquier faceta de tu vida, en este desarrollo, lo que sea, hay cosas que te van a gustar, hay cosas que no, pero hay que ver el paquete completo. El email, yo se lo puedo escribir aquí ahora. Déjame escribirlo aquí. Python Orthopedics at gmail.com. Ahí está mi email. Sí, mira ahí. Muchas gracias. Mira, y ahí quisiera entonces preguntarle, porque había hablado mucho sobre la competitividad y todas Mm. las alternativas que uno puede utilizar para seguir explorando, pero llega un punto como que, por no decir, yo como estudiante puedo seguir intentando hacer todas las actividades que usted recomienda para aquellos estudiantes que todavía se está preguntando, mira, ¿he hecho suficiente? O si ya como que cuando es tiempo para parar. Sí, o si uno debe de seguir como que intentando adquirir la mayor cantidad de experiencia. Bueno, yo creo que es una muy buena pregunta. Y eso es algo que a medida que pasa el tiempo va cambiando. Yo recientemente, hay otro ortopeda que es muy bueno también, que es amigo mío, que es Denzel García. Él está con lo de Nth Dimension. Y yo estaba en una conferencia con ellos y ellos estaban hablando, por ejemplo, para NCAT, pero para la residencia, ellos hablaban de que para ortopedia eran 26 research items, un ejemplo. Pero después ahora están debatiendo porque lo que hacían muchos estudiantes es que, mira, yo escribí el paper y lo sometí, ahí tengo un research investigate, ahí tengo un research. Presenté un póster, ahí saqué dos. Si se publicó, pues tengo tres. Entonces tú tenías a veces que por un research paper te sacaban cinco cosas. Lo que estoy tratando de decirle es que pues, ese número está cambiando un poco, por ejemplo, en investigación. Yo lo que suena, y esto suena un poquito pesado, hay algo ahí de que me acuerdo de un video de motivación que dice You should not be a gazelle y estar mirando para el lado. Pero la realidad es que tú tienes que hacer un honest assessment de ti pues, básicamente de tu competencia. A pesar de que son tus colleagues, te vas a llevar súper bien con ellos. Y pues tu competencia, por ejemplo, si en mi clase hay personas muy buenas académicamente y tú eres de eso, por ejemplo, y tú feel que, mira, mano, yo en verdad, ¿sabes? Esto es más individual. Tengo las buenas notas, tengo unos buenos exámenes, soy un poco introvertido, no soy un poco introvertido, tengo buena presencia. Esto es algo más individual. Yo siento que yo con mis notas y hacer una buena rotación tengo un chance de entrar o me voy a la segura, hago un año de investigación o tengo unos cuantos research papers, ¿sabes? ¿Me entiendes? Digo, es individual, pero yo creo que lo más apropiado es que tú te evalúes individualmente de cómo tú te ves con tu competencia. Número dos, cuáles son tus expectativas. La realidad es que si tú te quieres ir a Estados Unidos afuera, pues tienes que tener, es competitivo, o sea, tienes que tener un poquito de mejor portfolio. Aquí también está el otro issue ahora, y ahí esto se va a seguir complicando, pero por ejemplo, el Step One, para mi tiempo era con nota, ahora es Pass-Fail. Eso es difícil sobresalir con los de Estados Unidos, porque tú dices, esto suena bobo, pero esto es como es, estoy en Harvard, Step Pass. Pues estoy en Puerto Rico, Step Pass. Pues allá tienen una preferencia por el de Harvard. Y allá no lo digo de mala manera, estoy siendo honesto. Pues mira, pues, the way I can overcompensate that pues, es con investigación. O, por ejemplo, si mi Step 2 salió bien, o tengo un Step 2 súper alto, pues estoy un poquito más confident. Es evaluar. Yo creo que si dónde te vas a ver, y cómo te está yendo, y tener un feel. Yo lo que sí no te voy a negar es esto. Si te vas a zumbar, pues tienes que estar, o sea, tienes que, como digo, live with the consequences, como yo digo, porque, por ejemplo, no es lo mismo tú hacer un research year antes de graduarte de medicina y eso es como que te trepa, a que no maché, hice un research year, ya eso es como que, mira, porque suena bobo, pero ya si tú no machaste el primer cycle que te llegó el you did not match, por ejemplo, pues ya eso te pone un poquito de stain. Y sé que suena bien, ¿verdad? Maybe un poquito fuerte, pero es la realidad. Es lo que te digo, tienes que ser honesto y lo que tú quieres, por ejemplo, si tú quieres un highly competitive field como dermatología, ortopedia también ya está en esos también, neurocirugía, por ejemplo, pues tú tienes que decir, mira, tú sabes, am I gonna do a research here or not, or am I gonna do more research? Si es otro field menos competitivo y tú estás chilling, pues probablemente no. O sea, digo, es como tú ves la competencia, pero Okay. es challenging. Mira, la realidad es que, o sea,
es una persona dramático, pero es más competitivo ahora. Hay más recursos y también yo siento que también hay más distracciones también. Porque tú sabes, digo, o sea, por ejemplo, yo me recuerdo ahora que para ortopedia ahora sacó una cosa que se llama Orthoneo. Y es como que ¿sabes? Tú coges y practicas para la rotación de ortopedia y ellos te cogen hasta un examen para que tú veas cómo tú estás en tu rotación cuando vayas a rotar. También, eso está bueno, pero también tiene un money component. O sea, también, pues te digo como que es challenging, pero nada, es echar para adelante. Además hay por aquí que me preguntaron. Sí, Ah, muchas exacto, gracias. este ya. No, claro que sí. Esta pregunta, mano, que su carrera había muchos pacientes recuperar. Bueno, mira, vamos a ver aquí las preguntitas Sí, aquí. hay Contesté una la primera. anterior. Durante su formación, ¿qué conocimiento, habilidades, experiencias considera que fueron las más importantes para prepararse para su especialidad? Ok. Mira, yo diría que honestamente, ¿qué conocimiento, habilidades, experiencia? Yo contribuí mucho al baloncesto. En verdad, yo creo que suena un poquito así, medio, pues, medio película, pero yo creo que como que me dio unos buenos hábitos de enfocarme en mis técnicas, en algo que, o sea, como que estar bien zonido en un proyecto, que en este caso era entrar a ortopedia y desarrollar. Yo diría que eso es de las cosas que más me ha ayudado, como que en términos de enfoque, trabajar, son cosas bobas, pero yo trabajé en McDonald's cuando estaba en universidad. Y trabajé en la biblioteca y era, decían el turno. Cada vez que tú entrabas, pues yo decía, buenos días, bienvenido a la biblioteca Lázaro de la UPR, ¿para qué propósito viene? Y pues me ayudó a trabajar con people skills. Obviamente eso también me ayudó. Pero yo creo que tú vas cogiendo cosas along the way. Enfoque, ser bien estructurado, identificar qué tienes bueno y qué tienes malo y tratar de mejorarlo. Esto es otra cosa más individual, pero entender. Yo siento que las personas a veces no cambian mucho. Yo digo que es como que ir trabajando un poco las cosas. Hay años, por ejemplo, a mí me encanta estudiar, me encanta ortopedia, y me gustan mis hobbies, pero hay veces que como que, pues, mira, a mí no me gusta este examen o el papeleo a mí yo siempre he sido como que, pues, hay veces que estoy más sólido, hay veces que estoy un poquito. Usualmente si tú usas tu personalidad, maybe you're gonna be baseline. You just gotta learn to play with it y tratar de controlarlo lo más posible. Mira, por ejemplo, cositas bobas. A mí a veces se me hacía difícil sentarme a estudiar. Lo que no fuera ortopedia. Ortopedia para mí era cuando yo me siento a estudiar y chilling. Pues mira, pero cuando me sentaba, pues como que, mira, pues ¿qué yo hacía para yo poder sentarme? ¿Qué tengo que hacer? Eliminar X distracción. Por ejemplo, hay una cosa que se llama Pomodoro Timer. O sea, que doy 30 minutitos, 5 minute break. Pero o sea, cuando ya me senté una, voy a meter 3 horas. O sea, como que, pero hay personas que tienen, como dicen, como tienen ADD, que se les hace difícil enfocarse. Digo, es identificar tus lagunas. Yo diría que eso. ¿Qué más era por aquí? A lo largo de su carrera ha ayudado a muchos pacientes a recuperar su movilidad y regresar a la actividad que disfrutan. ¿Qué aspecto de ese impacto continúa motivándolo cada día y qué tipo de legado espera dejar como cirujano y mentor? Es una pregunta como de entrevista como si me estuviera en esa más seria. Mira, Sí, se están botando, son preguntas buenas. sí, no, una pregunta así, pero te la pregunta como si me estuviera entrevistando a ¿Sí? mí. Mira, en verdad, ¿qué aspecto de este impacto continúa moviendo cada día? Mira, yo soy un tipo bien sencillo. A mí me encanta lo que yo hago, me apasiona mucho lo que yo hago y si hay algo que yo puedo decir de la medicina y particularmente de la ortopedia es que en verdad tiene bastante instant gratification. Por ejemplo, yo tuve pacientes que están en silla de ruedas casi, le hice un reemplazo de cadera y me llegan a la próxima clínica caminando. Pues that fulfills me. A la misma vez, no te voy a negar, y esto es más individual mío, a mí me encanta lo que hago. Yo siempre estoy como que honing my skills. Yo me paso viendo conferencias quirúrgicas, tengo simuladores aquí artroscópicos. O sea, a mí en verdad me gusta, tú sabes. Y en términos de cirujano y mentor, I'm a simple guy. Mira, yo creo que ya he aceptado. Yo soy bastante académico. Lo de research, he tenido mis fases que he hecho un montón de investigación, un poco menos. Lo que estoy tratando de decir, yo sí algo como mentor es que yo quiero dar un buen cuidado. O sea, yo quiero sentir que mi paciente, sea quirúrgico o que yo no lo vaya a operar, pues salió mejor saliendo por la puerta. Sabe su diagnóstico, o al menos hicimos un intento de llegar al diagnóstico y tener una estructura y un plan, que a veces yo veo que a veces los pacientes,
pues como que se siente que no los escuchan, ese tipo de cosas. Y a veces más tomo tiempo. Hay pacientes que yo me tardo 7 minutos, hay veces me tardo 40 minutos. O sea, a pesar, pues, que eso para el mundo de ortopedia es un montón. Yo creo que, lo que digo, eso es básicamente lo que estoy buscando. Y la parte de enseñar, a mí siempre me ha gustado enseñar. Obviamente tiene su tiempo esas cositas, pero pues siempre estoy abierto, tú sabes, básicamente a si tienen preguntas de ese tipo de cosas. Me han preguntado lo de research y eso. Me da mucha pena, como ya yo estoy más en el setting privado. Es difícil, pues, por ejemplo, yo voy para mi segundo año de práctica ahora. So, de la misma forma que pues, cogí cantazo estudiante de universidad. Yo no lo digo, mira, yo siempre he sentido que yo era un poquito slow swimmer. Yo empecé universidad un poquito regular y exploté. Medicina, empecé un poquito a explotar y exploté. Y ahora en la práctica me está yendo súper bien, pero tengo que hacer los ajustes porque gracias a Dios me está yendo muy bien y estoy teniendo un montón de trabajo. So, la parte de research, esa parte está en consumir mucho más en la práctica privada. Espero que eso haya contestado la pregunta más o menos. Y yo ya, son las 7:22, chacho, me he extendido. Ah, no se preocupe. Nada, así como última pregunta de mi parte, Mm. quería saber como que ya, viendo su especialidad y el público aquí de Puerto Rico, como que has visto que hay una mayor demanda para especialistas ortopedas, si hay una subespecialidad en particular y cómo es que entonces ha Mira, cambiado la dinámica. sí, que uno de mis, no decirle struggles, pero ha sido un poquito más de adjustment. Por ejemplo, yo me apasiona mucho mis dos especialidades. A mí me encanta hacer reemplazos de rodilla y cadera y me encanta mucho la medicina deportiva. Y si tú me preguntas a mí, ahora mismo mi práctica es un poquito más reemplazos que sports. Ha ido creciendo más la de sports, pero me ha tomado más tiempo. Y es porque refleja la realidad de Puerto Rico. Hay una población envejeciente, hay más paciente mayor que atleta joven o gente joven. Y por eso también se refiere también, se refleja también en las prácticas ¿verdad? De uno. Por ejemplo, mi novia es endocrinóloga y ella ve mucha diabetes, muchas cosas crónicas. De la misma forma, pues, yo veo mucha artritis, mucho rotator cuff, porque son patologías más crónicas. Eso sí lo veo más. Realmente me encantan las dos. Me gusta trabajar mucho también la gente joven. Yo creo que ya contestó la pregunta esa. ¿Y qué Sí, más? sí, No, no, muchas digo que gracias. más. ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí? Sí, por lo menos de mi parte estamos. Por acá. Yo creo que no vengo tampoco nada por echar. Yo creo que con eso estamos. Así que, mira, por ahí estamos. Mira, de parte de Onyx, que de parte de Puerto Romeo, gracias por aceptar nuestra invitación y por trabajar conjunto conmigo. No, claro que Este, sí. Yo sé que me tardan en contestar, chacho, es que yo en verdad con el trabajo siempre tengo ahí un montón de mensajes. Yo no se voy a preocupe, contestar. siempre es algo. Ajá. Ni los abro porque a veces que si los veo, pues se me olvidan. Solo los dejo así on scene para saber que lo tengo pendiente. Sí, no, de todos modos, muchas gracias por como quiera contestarnos esos mensajes, los emails, así que, y por colaborar con nosotros y simplemente dedicar un momentito por la tarde noche, porque yo sé que por todos los casos debe de estar sumamente ocupado, así que de todos modos, muchas gracias por su tiempo y por la preparación de la presentación que estuvo excelente, así que muchas gracias, doctor. Yo creo que por aquí, voy acabando con la grabación.